Buenos días, hermanos. Bueno, mi nombre es Jonathan, algunos ya me conocen porque a veces hasta me olvido las letras de las canciones cuando me tocaba cantar, pero aún así, con un montón de defectos, el Señor me ama tal y como soy, y quería en esta mañana decirles que los extrañamos a cada uno de ustedes. Extrañamos estar con ustedes, abrazarnos, poder cantar juntos. Esto ya va a pasar y vamos a poder estar de vuelta juntos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero compartir en esta mañana un versículo que se encuentra en Salmos 36:7 y dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Bajo la sombra de las alas de Cristo nunca nos va a faltar nada, siempre estaremos amparados por Él, y les invito a que puedan estar cantando estas canciones en el lugar donde estén y que puedan disfrutar también de la predicación. Que tengan muy buenos días. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Oh, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro
Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Ernesto es un vendedor de Coca-Cola. Se dirige a un local de su barrio, que es cliente suyo, pasa por la caja del lugar, le deja un bolígrafo o una lapicera que dice Coca-Cola, que es parte del material de marketing que tiene, al cajero. Después habla con el encargado del local y coordina cuántas botellas de Coca-Cola le va a dejar esta semana en venta. Luego, al salir del local, cuelga un cartel muy colorido con una promoción sobre Coca-Cola, y luego se sube a su auto, un auto que está ploteado también con el logo de su marca. Llega a su casa, se quita su ropa de trabajo, que tiene también en los bolsillos su camisa el logo Coca-Cola, y como tiene sed, toma un vaso de la alacena de su cocina. Es un vaso color rojo con letras en blanco que dice Coca-Cola. Abre la heladera y se sirve Pepsi y se pone a tomar para refrescarse esa gaseosa. Hay algo que está mal en esta ilustración, ¿no? Y muchas veces la hemos usado para hablar de la incoherencia del cristiano, que a veces tiene su vida pública, religiosa, sagrada, pero en lo íntimo no quiere que la religión se meta en su vida privada. Es decir, es como aquel que su vida es Coca-Cola externamente, pero en lo más íntimo consume otra marca. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 donde estamos, se encarga de asegurar que el cristiano no vive una vida así. Toda su vida es sagrada. No hay un ámbito de la vida donde Dios no se puede meter, que no esté afectado por la religión. No. Cuando una persona, Dios la encuentra en su vida, esa persona reacciona. Se da cuenta de su pecado, de que está condenada delante de Dios, que necesita su perdón. Entonces escucha la buena noticia del Evangelio, de que Jesús vivió esa vida en sustitución mía que yo no puedo vivir. Me representó ante el Padre y además murió para pagar las consecuencias de mis pecados. Entonces uno entiende eso y le entrega la vida a Jesucristo. Y a partir de ahí, toda la vida estará sometida a Jesucristo, el nuevo dueño, el nuevo amo. Como decíamos en el programa pasado, el verdadero seguidor de Cristo quiere agradar a Dios en todo. Y acá Pablo toca, dijimos,
dos ámbitos particulares de la vida de cada persona. Una es la pureza sexual, algo muy íntimo, ¿no es cierto? Y lo otro es el amor fraternal. Y ya hemos visto en el programa pasado sobre la pureza sexual, solamente vamos a decir algunas cositas más a modo de cerrar ese tema. Y hoy nos vamos a ocupar en los versículos de este capítulo 4 que hablan sobre el amor fraternal, el segundo valor de los que Pablo habla en esta sección. Pero para cerrar el tema de la pureza sexual, el sexo es un regalo de Dios. Y permitime agregar a lo que decíamos en el programa pasado. De paso, te invito a que vuelvas a escuchar el programa del domingo pasado, ¿sí? Para que luego repases con este, ¿no? Y hay algunos mitos que a veces tenemos acerca del sexo. Uno es que el sexo es malo. Es más, a veces en algunos círculos tal vez hemos escuchado que se relata el Génesis, aquel episodio de la caída del ser humano, y que algunos tienen la idea de que la caída fue que cometieron acto sexual Adán y Eva. Nada que ver. El sexo existía desde antes de la caída. La caída fue la rebeldía, la desobediencia a Dios. Pero el sexo era un regalo para que la primera pareja disfrute en una relación de compromiso, de armonía, de estabilidad, el uno con el otro. Por supuesto que el sexo es bueno. El tema es que, como todo, debe usarse dentro de un marco. Y el hombre es tan pervertido y pecador que todo lo bueno que Dios le dio lo puede distorsionar y utilizar mal. Pero el sexo es bueno, no es malo para nada. Otra idea extraña o mito que se coló por ahí, en la Edad Media tal vez fue muy difundido, es que abstenerse sexualmente significa mayor espiritualidad. Es un mito, es una mentira. Entonces se daba como una espiritualidad mayor a aquel que permanecía en castidad y no tenía relaciones sexuales. Incluso esto es tan viejo como el Nuevo Testamento. Había falsos maestros, en algunas cartas de Pablo lo leemos, que prohibían las relaciones sexuales, prohibían el matrimonio. Eso es totalmente falso. Otro mito es que el sexo es solamente un fin para procrear. Y esto también es equivocado, porque sería creer en esto tan ridículo como creer que el sexo solamente entonces existe para esos 4 o 5 días en el mes que la mujer es fértil en su periodo, ¿no es cierto?, de ovulación. Es equivocado. Por supuesto que consecuencia de la relación sexual viene la procreación, pero el sexo es un regalo de Dios para el disfrute del ser humano en un contexto de amor, en un marco de matrimonio, como dijimos, y de esto hablamos bastante el programa pasado, ¿no? El marco para el sexo adecuado por Dios es el matrimonio. Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Habla de un compromiso, el de dejar a los padres para formar un nuevo hogar que va a tener prioridad por sobre toda relación afectiva y social. Habla de un compromiso heterosexual, el hombre se unirá a su mujer. Habla de un compromiso monogámico, un hombre y una mujer. Habla de un compromiso consumado en la unión sexual, serán una sola carne. La unión sexual, este misterio en que dos cuerpos son uno, que es simplemente la conclusión de la unión espiritual, emocional que la pareja va a tener. Y Jesús agregó a esto cuando citó Génesis 2:24, en Marcos 10, que lo que unió Dios, el hombre no lo debe separar. Es decir, agregó el punto de la indisolubilidad, una unión permanente, una unión para siempre. Algunas cositas más sobre la pureza sexual. Y es marcar la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Primero, la Biblia no es homofóbica.
Dios no lo es, el cristianismo no lo es, la iglesia no lo es. Todos tenemos conflictos en el área sexual, en un grado o en otro, en una escala o en otra. Y Dios quiere trabajar en este área de nuestra vida. Y no es que uno tiene bronca o desprecio por los que tienen prácticas sexuales que contradicen lo que Dios propone. No. Por eso digo, no se trata de ser homofóbico, pero se trata de resaltar que Dios ama a las personas y quiere cambiarlas para su bien. Y están siempre disponible, primero, el perdón de Jesucristo y segundo, la transformación. Hay un episodio en la Biblia cuando a Jesús le quisieron hacer una trampa, le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? Y claro, la ley de entonces de los judíos decía que había que apedrearlos, tanto a la mujer como al hombre. El hombre no estaba, porque probablemente era parte de esta trampa, ¿no es cierto? Y querían hacer caer a Jesús, que si decía apedréenla, se ponía contra el pueblo, y si decía déjenla libre, se ponía contra la ley, ¿no? Entonces, en este intento de hacer pisar el palito a Jesús, Jesús dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Como diciendo, todos están en pecado. Nadie es juez de nadie. Y cuando Jesús queda solo con la mujer, la perdona. Él sí la podía condenar, pero la perdona. La perdona. Porque a Él no le escandaliza nuestra vida íntima, por más desordenada que esté. No, Él perdona. Pero después le dice, anda y no peques más. Es decir, Él perdona, pero además te da las fuerzas para tratar con tu desorden, con tu problema. Quizás es una adición a la pornografía, quizás es un coqueteo que estás teniendo con alguien que no es tu esposo, tu esposa, y un engaño, quizás es una inclinación inadecuada en cuanto a las cuestiones sexuales, y bueno, Dios puede tratar con eso. El tema es que seas honesto delante de Él y que quieras hacer la voluntad de Él, renunciar a lo que está malo y confiar en que Jesús te puede transformar. Esto como para cerrar el tema de la pureza sexual. Hay mucho más para hablar y en algún momento volveremos a abordar este tema, ¿no es cierto? Pero toda área de mi vida tiene que estar rendida a Jesucristo. Y también la intimidad, también el tema de mi sexualidad. Muy bien, leemos ahora versículos 9 en adelante. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. El segundo valor al que se refiere Pablo acá, después de la pureza sexual, que el cristiano practica es el amor fraternal. Amor fraternal traduce la palabra griega Filadelfia. Hay una ciudad que tiene ese nombre, hay un queso que tiene ese nombre, pero bueno, Filadelfia es la unión de dos palabras griegas, fila, fileo, y delfia, delfos. Fileo es amor, delfos, hermanos, es el amor de hermanos. Acuérdense que los griegos tenían distintas palabras para hablar del amor. Estaba el amor eros, erótico, el sexual, el amor ágape, el máximo, el sacrificial, que está dispuesto a morir por el otro, a dar su vida. Y el amor fraternal, ese amor que uno tiene por su familia, ese amor por los seres queridos a quienes aprecia, ¿no? Entonces habla acá del amor fraternal del cristiano y dice algunas
cositas, yo diría 4 cosas sobre el amor fraternal. La primera que dice es que es obvio. El amor fraternal en un cristiano es obvio. Es decir, dice, no necesitan que les escribamos mucho. ¿Por qué? Porque es algo natural. Dice Juan en una de sus cartas, el que no ama no ha nacido de Dios o no ha conocido a Dios. Es decir, cuando Dios llega a nuestra vida a través de Cristo y conocemos lo que Cristo ha hecho, Dios produce una obra de nuevo nacimiento en nosotros. Nos da una nueva simiente, una nueva naturaleza que es capaz de amar. El amor de Dios llega a nosotros y ahora somos capaces de amar a los demás. Entonces, un cristiano que no ama sería como un pez que no nada o un pájaro que no vuela. Es algo incoherente. El cristiano ama. Y fíjense lo que dice el versículo 10. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Ya hemos visto en esta carta que los tesalonicenses eran un grupo de cristianos nuevos, nuevitos. Sin embargo, eran ejemplo, una iglesia ejemplar para el resto de la región. Capítulo 1 dice que eran ejemplo de fe, esperanza y amor. Y capítulo 3 dice que se amaban unos a otros y amaban también al equipo misionero de Pablo que les había traído el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Así que el amor en los cristianos es obvio. Segunda cosa, sin embargo, no obstante, dice el versículo 10, hermanos, les animamos a amarse aún más. Segunda cosa es que debe ser progresivo. Si bien los cristianos ya practicamos en alguna medida el amor unos a otros, debe progresar. Nadie se graduó en este tema. Todos tenemos que trabajar este tema del amor. Dice Pablo escribiendo a una iglesia en Galacia que lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero lo primero que menciona de las cualidades es el amor. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos llene, trabaje en nosotros y nos ayude a amar más. Porque somos difíciles de amar. Todos nosotros somos difíciles de amar. Y hay gente que es más complicada y más difícil de amar, pero tenemos que trabajar esto del amor fraternal. Así que es algo obvio para los cristianos, es algo que debe ser progresivo en los cristianos, y tercero, es algo práctico. Y acá menciona por lo menos 3 o 4 cosas prácticas que se desprenden o que evidencian este amor fraternal. La primera es que consiste en vivir en paz con todos. Versículo 11. Procuren vivir en paz con todos. Es decir, ser personas que no buscan el roce, el conflicto, el querer tener razón por sobre el otro. Personas pacíficas, tranquilas. Lo segundo que dice es que ocúpense de sus propias responsabilidades. Se podría traducir también, no sean entrometidos, no se metan en la vida ajena, en lo que no les corresponde. Y lo tercero que dice, que está relacionado con esto, es, les animamos a trabajar con sus propias manos. Trabajar. Y lo cuarto que dice es que se ganen el respeto de los que no son creyentes, por su modo de vivir, y no tengan que depender de nadie. Podrían parecer difícil de comprender estas cosas, ¿no? No sean entrometidos y trabajen con sus manos. Pero acordémonos que Pablo acá está escribiendo cartas, no sermones, no discursos. Por tanto, las cartas responden a situaciones, ¿no? Seguramente Timoteo vino con las buenas noticias. Los tesalonicenses se aman, tienen esperanza, tienen fe, pero hay algunas cositas para corregir. Entonces, ¿cuáles eran esas cositas? Bueno, acá nos ayuda a ir a la segunda carta de Pablo, para entender un poco más esto. Segunda de Tesalonicenses 2, dice Pablo,
Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tema central de la carta, Jesucristo vuelve. Es inminente, pero en cuanto a este tema, en nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, no se alarmen por ciertas profecías, mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor, o ya comenzó. ¿Qué pasa? Se había predicado que Jesús vuelve, y esto de la segunda venida de Cristo había hecho que algunos tesalonicenses estén histéricos, fanáticos, al punto que dejaron sus trabajos, sus ocupaciones, y se volvieron ociosos. Y como dice el dicho, mente vacía, taller de Satanás. Cuando uno está con mucho tiempo libre, sin nada que hacer, es el terreno ideal para que lo malo se siembre en uno, ¿no es cierto? La discordia, el meterse en lo que a uno no le incumbe, el hacer lío, el buscar la crítica al otro. Entonces, eso estaba ocurriendo. Y si leemos más adelante en esa segunda carta, capítulo 3, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. No comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, que solo se meten en lo que no les importa. Acá está, ¿ve? Intrometidos. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Así que por eso, estas instrucciones sobre el trabajo, sobre el no ser entrometido en la vida de otros y sobre ganarse el respeto del resto sin depender de nadie. Porque a nosotros nos estaría diciendo hoy, como advertencia, ¿no? Ojo con ser ociosos, ojo con ser vagos. No hay nada más inútil para la sociedad y para sí mismo que una persona haragana, ociosa, vaga. Tenemos que aprovechar el tiempo, redimirlo, porque el tiempo es malo. Hay que usar nuestro tiempo y ocuparlo para la productividad. Productividad, esa es una palabra clave acá en este texto. Todos necesitamos algún tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, algún cable a tierra, y qué bien nos hace a veces escuchar una buena música, ver una buena película, algo en Netflix, bárbaro. Sí, está bueno, eso tiene su lugar y tiene su espacio. El problema es cuando aquellos hombres se eternalizan como perpetuos adolescentes que dedican horas y horas al día jugando a los jueguitos y videos. No somos llamados a eso. Tenemos que aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo y ser productivos. Un poco ese es el llamado de atención que nos da ese texto para nuestra realidad contemporánea. Y alaba acá el trabajo manual, no es que sea el único, no es que esté prohibido trabajar del capitalismo o de los negocios, pero sí el trabajo manual tiene algo especial, es digno, porque tiene ese valor de ganarse con el esfuerzo la moneda y el sustento, ¿no? Jesús, el Rey, era carpintero. Los apóstoles, los que iniciaron la iglesia en nombre de Cristo, eran pescadores. Y conocemos de misioneros como Pablo,
que eran una especie de arquitectos tapiceros, ¿no? Hacían carpas para ganarse la vida, que es lo que él mismo está diciendo acá, que trabajó mientras estaba como misionero en Tesalónica. Así que, resumiendo, el amor fraternal es algo natural en el creyente que tiene que progresar día a día, que tiene que traducirse en acciones prácticas como esta, buscar la paz con todos, no meterse en la vida del otro por demás, para criticarlo, para hacerle daño, dedicarse a ser productivo, a trabajar y a tener una conducta honrada con los demás, para que cuando los demás te vean siendo cristiano, digan, yo quiero ser cristiano, yo quiero tener lo que esa persona tiene, me gusta ese tipo de vida. Lo último que se dice acá del amor fraternal es que Dios, versículo 9, Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y termino enfatizando esto. Dios nos ha enseñado el amor. ¿Cómo nos lo enseñó en la cruz? Un Dios absolutamente perfecto tuvo amor por criaturas fracasadas como nosotros. Y envió a Jesús para pagar el precio de nuestras faltas. Eso es amor. Y ese es el amor ágape. Acá usa la palabra ágape, no Filadelfia. Dios nos amó de tal manera. ¿Cómo no vamos a amarnos nosotros, unos a otros, si todos somos pecadores iguales y todos estamos tan en déficit, ¿no es cierto? Dios nos enseñó a amar a través de Cristo. ¿Y de qué otra forma nos enseñó a amar? Bueno, el versículo anterior a lo que estudiamos hoy, versículo 8, dice que Dios nos dio su Espíritu Santo. La misma presencia de Jesús a través de su Espíritu está en nosotros y Él nos ayuda a amarnos. No podemos solos, imposible. Él trabaja en nosotros y lo hace posible. Oremos a Dios juntos, digámosle gracias Dios, gracias por la nueva vida que nos diste en Cristo. Señor, cuando pensamos en el amor que debemos tenernos, qué carentes estamos. No aprobamos, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por ese amor inmerecido que nos diste al dar a Jesús para salvarnos. Señor, que tu Espíritu trabaje en cada uno y nos ayude a amarnos unos a otros, a amar a los que son difíciles de amar, a tener una actitud de procurar la paz con todos, de ser productivos en bien de otros. Pon en nosotros tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono
está. Oh, Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad.
digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor.